Bien, ¿me escuchan ahí? Bueno, Sí, sí, se le escucha. perfecto. Bien, ahora comparto el PDF que tenía y empezamos la clase. A ver si pude compartir bien, dejar de compartir. A ver. Segundo que están apareciendo. Bueno, ahí tienen el PDF que les estoy compartiendo. Bueno, les explico un poco la situación. Les había mencionado que la estadística tiene una gran importancia, la tuvo desde hace ya muchos años. Para que tengan una idea, se empezó a hablar de la estadística y se piensa que el nombre de estadística surge en el año 1730 más o menos. Y estaba relacionado con información que en los estados se recolectaba de distintas situaciones de la población que servían para el gobernante, para conocer la situación y para dirigir su accionar de gobierno. O sea, era una forma o un área en la que se aplicaba de las muchas otras en las que después se aplicó. A lo largo del tiempo, yo les dije que estadística se empezó a aplicar en muchas otras áreas y les dije que en la actualidad prácticamente en todas las áreas, desde los temas de marketing, de las cuestiones de medicina, de todo lo que es control de calidad, que es muy importante. Cuando les hablaba de medicina, por ejemplo, las vacunas, las validaciones, todos los remedios, los fármacos, todo lo que es, digamos, la física está vinculada con la estadística. Y por seguir así, por ejemplo, los seguros, hay personas especialistas en estadística que se llaman actuarios, que son los que hacen los cálculos de los seguros. Así que prácticamente yo les diría que no debe haber otra ciencia que tenga una aplicación tan amplia como la que tiene estadística. Y en particular en la logística tiene muchísima aplicación. Todo lo que es cálculo de stock está relacionado absolutamente con el recurso de la estadística, ¿no? Y por supuesto también otros tipos de aspectos como control de calidad en la distribución, que la logística obviamente tiene relación con la distribución, eh, y no solo control de calidad en la distribución, todo el tema control de calidad, que es un tema transversal a todas las ciencias, está absolutamente basado en métodos de estadística. Es decir, están ante una ciencia que tiene una gran aplicación general y en particular en la logística. De allí es donde yo les decía la necesidad de que ustedes incorporen los conceptos básicos de esta ciencia, que por supuesto no van a pasar de eso, de los conceptos básicos, porque el tiempo que tenemos, que es un cuatrimestre, no permite más que eso. Pero se puede lograr mucho y la idea precisamente, así la planifica la materia, es lograr esos resultados de modo tal que ustedes tengan esta herramienta de gran valor, como les digo, para su carrera en la tecnicatura y el día de mañana en la actividad profesional. Bien, les había explicado que la estadística básicamente consiste en recoger la información, clasificarla y representarla. Eso es un poco la esencia
Y parece ser algo muy simple, y evidentemente lo es, ¿no? Le había mencionado que la estadística se divide en dos tipos, la descriptiva y la inferencial. Normalmente aplicamos la descriptiva cuando podemos trabajar con todos los elementos del universo. Las cosas ustedes ya saben quiénes son los elementos del universo, etc. Así que no me voy a explayar. Y en tanto que cuando no se puede, por razones económicas o por razones de posibilidad, pues resulta imposible trabajar con todos los elementos del universo, se utiliza la técnica del muestreo, que consiste en tomar una muestra de ese universo, realizar mediciones y estimar los datos del universo en base a lo que yo obtengo o encuentro en la muestra. Esto es una simple o una síntesis muy apretada de lo que yo ya le dije. Incluso está dentro del concepto básico de estadística, que es el Word. Bien, entonces vamos a empezar con una parte un poco más ya directa relacionada con lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. La primera parte, les había dicho que era la recolección de la información. Básicamente la recolección de la información es eh, definir el universo, digamos, o población, que es el objeto de estudio, y realizar las mediciones. Como les dije, el universo pueden ser todos los alumnos de una clase, pueden ser todos los alumnos del instituto, pueden ser todos los votantes del país, o pueden ser todos los elementos que hay en el stock. Es decir, puede abarcar distintos temas. Siempre el concepto de universo, lo mismo que población, está relacionado con lo que constituye el objeto de estudio. Es eso lo que nos establece el límite precisamente de interés. Y eso constituye el universo. La recolección de esa información, entonces, es la primera parte. Recuerden que lo que importa es la información que recogemos. Si, por ejemplo, yo estoy recolectando intención de votos, no considero personas, sino son los resultados de la información que yo recojo. Por ejemplo, quienes votan al candidato A o al candidato B constituyen los distintos individuos que yo tengo dentro de la población. Pero los individuos no son las personas. Es lo que yo les había explicado también antes. Bien, eso está relacionado con lo que sería la primera etapa, que es la medición de los datos. Recuerden que medimos, lo clasificamos, lo representamos y después lo utilizamos para distintos fines. Bien, hay una segunda etapa que es la representación. Primero clasificación y representación. A esa ya la vimos. La vimos la clase pasada. Yo lo expliqué a un ejercicio que también está aplicado en el Classroom, que es el ejercicio de histograma. Lo que hacíamos en el caso del histograma, teníamos 40 pesos, o mejor dicho, teníamos 40 alumnos con sus pesos, y eso constituía la población o universo. Y lo que hicimos en la clase pasada es una representación gráfica por un diagrama de barras, y posteriormente, uniendo los centros de esos diagramas, que constituían la denominada marca de clase, generábamos líneas que constituían lo que denominamos el polígono de frecuencia. Eso ya fue trabajado en la clase pasada, y ustedes pudieron ver cómo el polígono de frecuencia nos permitía interpretar de una manera mucho más adecuada, de una manera sustancialmente mejor, el comportamiento del grupo de datos que nosotros teníamos. El comportamiento en cuanto a las llamadas frecuencias, es decir, la distribución. Si ustedes recuerdan, yo les había puesto los 40 pesos y les dije a ver si podían sacar algún tipo de asociación y saber a dónde están concentrados o de qué manera es la distribución. Y claramente no podían sacar mucha información. Lo único que me comentaron en clase es que podían saber cuál es el número más bajo y el número más alto, lo cual me pareció interesante, pero mucho más de eso no podemos sacar. En tanto que después que hicimos el histograma, vimos que respondía a una forma en donde había
una mayor frecuencia en la zona central. Recuerda que hicimos distribuciones de barras, y eso determinaba ya que pudiéramos entender cómo era la distribución. Recuerda que la concentración de la distribución era mayormente en el centro, con disminución hacia los laterales. Prácticamente respondían a esta forma que vamos a ver acá. Es esta que está acá. Recuerden que cuando nosotros al histograma buscábamos lo que se llama la curva que mejor aproxima, ese histograma que habíamos hecho la clase pasada con los pesos tomados de 40 alumnos, más o menos, con bastante aproximación, podía representarse con una curva que aproxime todos esos puntos que forman el polígono de frecuencia, y esa curva tiene una forma de campana. De allí que se la conoce como campana de Gauss, o también distribución normal. El nombre de normal es porque es la distribución que mayormente se frecuencia en la práctica. Entonces, es una distribución de muchísima utilidad. Y van a ver ustedes, o mejor dicho, yo les comento, porque mucho del tema de cálculo de estimaciones y demás no lo vamos a ver en clase, pero sí les voy a explicar. Se aplica muchísimo para cuando se hacen estimaciones en estadística inferencial, para hacer el cálculo de lo que se llama el error de estimación. Bueno, volviendo a la esencia, habían visto ustedes la curva que tenía una forma de campana en la clase pasada, en la graficación, ¿no es cierto? Esa curva en forma de campana claramente es simétrica, es decir, que yo si tengo una línea en el medio, puedo ver que de un lado y del otro la curva es absolutamente similar. Es decir, esto es como si fuese un espejo en el medio y la curva de ambos lados es similar. Entonces, yo les había mencionado también que todas las medidas del cuerpo humano, que se llaman medidas antropométricas, responden a esta distribución de tipo normal o campana de Gauss. El caso ese era de los pesos, pero lo mismo hubiese sucedido si hubiésemos tomado tamaño de los pies, o la distancia entre los ojos, o el perímetro encefálico, o cualquier otra medida antropométrica. Bien, volviendo al hilo de lo que les venía explicando, habíamos hablado que había una primera parte que era el relevamiento de los datos, es decir, la obtención de la información de la población. El segundo era la representación, que es esto que yo ya les comenté, que nos llevaba al tema de los histogramas y esto que les estoy comentando. Y el tercero, que es lo que vamos a ver en esta clase, tiene que ver con lo que se llaman análisis y medición de datos. Es decir, nosotros podemos, trabajando con ciertos datos numéricos, con una matemática muy básica que vamos a manejar, podemos obtener mucha información relacionada con lo que es la distribución. ¿A qué le llamamos distribución? A esto que está acá. Esto que está acá es la distribución. En este caso, la distribución tiene forma de campana de Gauss. Esta distribución lo que está indicando son las frecuencias. Esto, en este caso, a donde mayor frecuencias se presentaban, era el intervalo de clase, que estaba creo que en los 75 kilos aproximadamente. Recuerden que esto estaba tomado en libras, pero más o menos. Eso quiere decir, o 70 por kilo, por allí, que la mayor cantidad, o el promedio, a donde más se concentran los pesos, estaba en esa zona. De allí es que la frecuencia en ese intervalo de clase era la parte más alta. Recuerden que nosotros graficábamos una barra, y la longitud de la barra representaba la frecuencia, o sea, la cantidad de datos que estaban dentro de ese intervalo de clase. Entonces, como les decía, lo que estamos haciendo con esto que es la estadística, es
tratando de reconocer la distribución. Y nosotros para reconocer la distribución, y antes de ir a esto de matemática que les iba a explicar, le voy a conceptualmente explicar qué es lo que nos interesa. Si ustedes se fijan, esta distribución, lo mismo que esta otra, podemos caracterizarla con dos datos importantes. Un dato sería la zona donde hay mayor frecuencia. ¿Ven? Es esto que está acá. En ese caso, esta mayor frecuencia se presenta en lo que se denomina el promedio. O sea, si yo tomo el promedio de los pesos, me da precisamente el valor que más se repite. ¿Qué es el promedio? Es algo que ustedes saben, porque en el colegio y en la tecnicatura también, dicen qué promedio tenés en las materias. El promedio de la materia es la suma de de las notas que ustedes tienen en cada materia, dividido por la cantidad de materia. Bueno, en este caso, el promedio es la suma de los pesos dividido en la cantidad de personas. Recuerden que eran 40. Si yo sumo los 40 pesos y los divido en 40, me da este valor que es el promedio. Aquí hay una cuestión de lo que se llaman, digamos, las formas de representación de determinados valores, ¿no? Eso se hace a través de lo que se llaman formas convencionales. Por ejemplo, ¿cómo lo distinguimos al promedio? Nos ponemos de acuerdo en que vamos a poner, en general, la X, que es la variable, y le ponemos una barrita arriba. Con esto designamos el promedio. Usted me dice, ¿por qué le pusimos una barrita arriba? Porque se nos ocurrió, pero nos pusimos de acuerdo. Pusimos de acuerdo en que la barrita arriba sea el promedio. Después le pongo la barrita al costado o la barrita abajo. Pero una vez que la pongo, nos tenemos que poner de acuerdo para que todos interpretemos lo mismo. Ese es el concepto de lo que se llaman convencionalismo. O sea, convenciones. Nos ponemos de acuerdo en algo para que cuando veamos y queramos representar algo, todos sepamos de qué se trata. Vuelvo al punto. Les decía, el promedio se comenta esta reunión localmente. Les comento, yo la voy a grabar y la voy a subir. Así que no se molesten en grabar. Bueno, les decía que entonces esta barrita arriba es una convención que nosotros utilizamos para decir promedio. Y el promedio, si ustedes se fijan, en el caso de la curva esta, que es muy similar a la que vimos en el histograma, donde trabajamos con el peso de 40 alumnos, es la zona donde hay una mayor densidad de la concentración. ¿De acuerdo? Ustedes ven que acá es donde más se concentran todos los datos. Por eso hay como una suerte de un bordo. Y esa concentración va disminuyendo en la medida en que nos alejamos de ese centro, que sería la media aritmética. Media aritmética, entonces, para que sepan qué significa, es simplemente el promedio. Y ya le dije que el promedio es algo que ustedes lo tienen que conocer por el famoso tema de promedio en las materias y demás. Entonces, les decía que con este dato del promedio, yo ya tengo una idea de dónde está la mayor concentración de frecuencia. Con eso yo ya tengo un dato interesante de la distribución. A mí me podrían haber dado el promedio, y aunque yo no vea el gráfico, yo ya sé más o menos algo del gráfico que me permite entenderlo. El otro aspecto complementario al promedio que me permite reconocer la distribución es lo que se llama la dispersión. La dispersión es cuánto se alejan esto hacia ambos costados. Fíjense que en este caso nosotros vemos que
la frecuencia va disminuyendo en la medida en que nos alejamos hacia abajo y hacia arriba, en el caso de los pesos. Y eso es entendible. Imagínense que si yo les decía que 70 kilos pesa el promedio, claramente podríamos pensar que los extremos estarían en 130 kilos, 120 kilos. Hay personas de 140 kilos, pero son casos raros, excepcionales. Podríamos decir que ahí en ese límite o en esa zona está el límite total. Y también a su vez, de pesos bajos, podríamos encontrar una persona que pese 55 kilos, pero ya más para abajo es muy raro, prácticamente no. Entonces, esos serían los llamados extremos. Y eso me da una idea de la dispersión de la curva, es decir, cuánto se alejan la curva de la zona promedio. Entonces, en síntesis, con 2 datos de la distribución, yo ya puedo tener una idea de la forma y del comportamiento. Un primer dato sería en este caso el promedio. Y el otro dato sería la dispersión. Ahora, vamos a ver cómo se mide. En primer lugar, les voy a contar que yo acá les dije el promedio, pero no es la única forma de ver la zona de mayor concentración de frecuencia. Hay otras 2 formas. La otra de las formas, bastante conocida, es lo que se llama la moda. La moda Profe, es lo que más se disculpa. repite. Y eso ustedes lo deben tener en claro. Cuando ustedes dicen, esto está de moda, es porque es lo que más se usa. Profe, Entonces, en matemática, moda tiene el mismo sentido que ustedes coloquialmente reconocen de la palabra moda. Es lo que más se repite. En este caso, ¿cuál es el valor que más se repite? El valor del centro. Sería la cúspide de la curva. ¿De acuerdo? Ahora fíjense que en este caso el valor promedio y la cúspide, o sea, y la moda, coinciden, porque esta curva es simétrica. Pero si nos vamos a esta curva que está acá, que no es simétrica, podemos ver que el promedio está acá, fíjense, el X barra, en tanto que la moda está en el punto más alto de la curva que está acá. Y por lo tanto no coincide. ¿Se dan cuenta? Es decir, que la coincidencia entre el promedio y la moda se da únicamente cuando la curva es simétrica, cosa que por supuesto no sucede siempre. En el caso de la curva de Gauss sí, porque es una curva simétrica, pero nosotros podemos tener de información que recolectamos y representamos y demás, representaciones gráficas que no sean distribuciones simétricas. Y en ese caso, la moda y la media aritmética son distintas. Pero ambas me están ubicando lo que sería la zona de mayor concentración de frecuencia. Hay una tercera forma de medir esa concentración, que es lo que se llama la mediana. La mediana es la línea que divide de modo tal que la superficie del área que queda de la derecha sea igual a la superficie del área que queda hacia la izquierda. Bien, estas 3 medidas, la media aritmética, la moda y la mediana, sirven las 3 para representar la zona de mayor concentración. Por lo tanto, a estas 3 medidas las llamamos medida de posición. La medida de posición es la medida que me identifica la zona de mayor concentración de frecuencia. También se le suele llamar la zona del centro de gravedad o baricentro, porque en una figura el centro de gravedad está en esa zona. Pero bueno, creo que con este comentario, que es la zona de mayor frecuencia, ustedes lo tienen que interpretar, porque ya vimos un ejercicio, estamos viendo acá, y claramente la zona de mayor frecuencia está acá.
Y esa zona está representada por cualquiera de estas tres valores, ya sea la media aritmética, sea la moda, que es el punto más alto, o sea la mediana, que es la que divide las dos mitades de la superficie. Nosotros vamos a trabajar solamente con la media aritmética y la moda, pero más particularmente con la media aritmética, pero sí me interesa que reconozcan la moda. No vamos a trabajar con la mediana. Así que la mediana simplemente se las comento para que sepan que existe. Les había dicho que estas tres medidas me miden la zona de mayor concentración. Ahora yo les decía que con ese dato no tengo todo, porque yo puedo saber a dónde tengo la mayor concentración, pero me interesa saber cómo se dispersan hacia ambos lados el resto de la frecuencia. Para conocer eso, existen medidas que precisamente miden, valga la redundancia, ese dato, es decir, la dispersión. Y a esas medidas las llamamos medida de dispersión. En síntesis, si yo tengo una medida de posición, que puede ser la moda, y una medida de dispersión, ya vamos a ver algunas, les nombro algunas, la varianza, por ejemplo. Teniendo yo esos dos datos, aunque no tenga el gráfico, yo ya puedo tener una idea de cómo es la distribución, porque sé a dónde está la mayor concentración de las frecuencias y de cómo se dispersan para ambos lados. Hecho esta aclaración aquí de tipo conceptual, volvemos y continuamos con la clase que estábamos desarrollando. Vamos entonces al punto. Aquí estábamos. Acá teníamos la media aritmética promedio, la mediana y la moda, y es lo que le acabo de explicar. Son los tres valores que se denominan medidas o parámetros de posición. ¿De acuerdo? Y me permiten ubicar la zona de mayor concentración de la distribución. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo los números 5, el 8, el 5, el 9 y el 6. Es decir, el universo o en la población está constituida por 5 elementos, que son esos números que están aquí. Calculamos el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? ¿Alguien ve ahí, lo interpreta o tiene alguna duda? Viendo cómo está calculado. ¿Entienden? Sí. Sí, sí. Creo que está claro, ¿cierto? El promedio es la suma de los números dividido en la cantidad de números. Si yo sumo los 5 números, me da 33. Si lo divido por 5, me da 6,60. Ese es el promedio, que sería el X barra. ¿De acuerdo? Bien. Fijémonos en lo siguiente. ¿Qué tipo de distribución o de desviación tiene cada uno de estos elementos que hemos reconocido, que son estos 5, con respecto a lo que sería el promedio? Si yo le resto al primer número el promedio, obtengo un número negativo, porque el primer número es más chico que el promedio. Entonces me aparece menos 1,60. Si lo resto al segundo, es un poco mayor, entonces me aparece un número positivo que sería más 1,40. Si lo resto al tercero, me queda menos 1,60 también. El cuarto, que es 9, me da un valor positivo alto de diferencia, 2,40. Y el quinto, un valor menor, negativo también. Fíjense que si yo sumo los negativos y sumo los positivos, me da 0. Y esto precisamente se debe a que al ser 6 el promedio, se cumple esta propiedad, que las diferencias del promedio respecto de cada uno de los elementos sumados y considerado el signo, me da 0. O sea que la misma forma en lo que me he definido el promedio me determina que la suma de las desviaciones sea igual a 0. Entonces, claramente, vemos que el promedio me sirve para
calcular la medida de posición, de concentración de frecuencias, tal como yo les expliqué, etc. Pero el cálculo de la desviación, al medir la desviación y al sumarla, se me neutraliza, me parece un cero. Entonces, nos damos cuenta que para medir la desviación, que yo les decía que también teníamos que medir, tenemos que usar algún recurso que nos permita poder saber qué nivel de dispersión genera el 5, qué nivel de dispersión genera el 8, porque el hecho del signo acá, en realidad, si bien aquí existe un signo, yo puedo considerar que no me importa el signo, porque lo que me interesa es qué lejos está del 660 este dato. Y el signo solamente me dice que está a la izquierda. Y si está a la derecha, la distancia igual incide. Entonces, yo para medir realmente la desviación, no debería usar el signo. Pero ¿cómo lo resuelvo matemáticamente a eso? Hay una forma. En vez de tomar, está un poquito más adelante. Les comento, se va a cortar la reunión y luego vamos a volver a conectarnos al mismo link. Puede suceder que no podamos conectarnos de inmediato porque a veces el Zoom me exige una espera de 10 minutos. Yo en ese caso le voy a decir a Germán por mensaje que nos reconectamos en 10 minutos. Si podemos conectarnos inmediatamente bien y si no, esperamos esos 10 minutos y nos reconectamos. Les decía que una forma de poder resolver ese problema de que se neutralizan los valores es, está por acá, un poco más acá, es acá. A cada valor, ¿ven? El menos 1,60, el más 1,40, todos los valores que vimos, lo elevo al cuadrado, nada más que como un recurso matemático. Al elevar al cuadrado, cualquier número negativo elevado al cuadrado da positivo, y cualquier positivo también da positivo. Entonces, si yo elevo al cuadrado y después lo sumo, ahí ya me da un valor distinto de cero, que sería acá. Entonces, una forma que yo tengo de medir esas desviaciones, que como les decía, por el hecho de cómo está definido el promedio, si la sumo por sus signos se neutralizan y me da cero, es recurriendo a este artificio que es elevar al cuadrado esta diferencia que está acá. Al elevar al cuadrado, yo ya después sumo y como todos ya los números son positivos, el valor ya no es cero. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien, me parece que Sí, sí, sí. habló, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Me olvidé el apellido, lo tengo. El profesor. ¿Quién es el que comentó así? Yo, profe. Ah, Verón no, Kevin. está bien. No, 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 lo había confundido su voz. Disculpe. Bueno, me alegro que hayan entendido. Perfecto. Bueno, estamos a breves instantes de que se corte, así que ya les dije que nos volvemos a conectar y si yo veo que el Zoom me exige 10 minutos de espera, que suele pasar, yo le voy a decir a través de Germán que nos conectamos en la hora en que nos conectamos, así nos volvemos a conectar y continuamos. La idea es que esto que yo les expliqué quede, digamos, eh, integrado en en un solo video, sin el tiempo ese que perdimos al inicio de la clase para que se conecten, etc. Esto permite que cuando yo lo termine, lo grabe, tengan todo más integrado y les sea más fácil trabajar como elemento de estudio. Así que acá terminamos la clase. No la clase, terminamos esta parte, como les dije. Ok, Esperamos que se corte, que se va a cortar en breves instantes y nos volvemos a conectar. ¿De acuerdo? ok. Bueno, No le quiero agregar más contenido, sino que espero que se corte nada más, porque si no va a ser algo que no va a estar integrado con lo que sigue. Y prefiero lo que viene ponerlo en otro video. Así que hasta acá
desarrollo la clase, acá espero, cuando se corte, intentamos comunicarnos. ¿De acuerdo? Sí, 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 de acuerdo. Bien. Ahora sí una consulta. Hola, Horacio. Lo escucho. Consulta. Sí. Este PDF, vi que lo pasó en formato, o sea, está en video. ¿En formato PDF no está subido o cargado Lo, en el lo voy a Classroom? subir, lo voy a subir en formato PDF. Ah, buenísimo. Esa era mi ¿Eh? duda nomás. Perfecto. Gracias. Como dije, preferí no seguir con la clase en estos instantes finales, pensando que ya, bueno, hace rato que me salió el aviso acá de que terminaba en 10 minutos y yo entendía que ya debería haber terminado, pero no quiero grabar ahora para que ustedes cuando escuchen este video grabado, a donde se corta la conversación, allí ya directamente paran y no tienen que seguir con tiempos muertos. ¿De acuerdo? Cuando se corte, nos reunimos de nuevo. De acuerdo.